Iglesia, buenas noches. Los saludo con el amor que me inspira el Espíritu Santo para con todos aquellos que amamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Estamos en la noche de hoy, miércoles, para terminar ya el tercer mensaje de estos tres. Hoy vamos a estudiar la tercera parte de asuntos de familia. Gloria a Dios. La semana pasada habíamos quedado en que Pablo menciona varios elementos de la adoración en la iglesia. Y en el primer punto de este último mensaje empieza a hablar de la oración y habla del capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar. La oración era muy importante en las iglesias del Nuevo Testamento, gloria a Dios. Entonces vamos a orar, hermanos, para darle la gloria y la honra a Dios. Amén. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Venimos delante de ti, maravilloso Rey, a darte gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Para siempre es tu misericordia. Bendícenos, Señor, porque queremos tener la sabiduría de este concepto tuyo, de tu palabra, Señor, donde aprendemos, Señor, a caminar contigo, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Por eso queremos, Señor, escudriñar las Escrituras y saber que en ellas está nuestra salvación. Gloria a Dios. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces la oración pues era muy importante en las iglesias del Nuevo Testamento. Y orar sin cesar no quiere decir que siempre debemos estar balbuceando oraciones, sino que significa repetir regularmente y no continuamente. Debemos mantener el teléfono siempre al oído y estar en contacto con Dios para que nuestra oración sea parte de una larga conversación ininterrumpida con Dios. Gloria a Dios. Dios conoce, hermanos, los deseos de nuestro corazón y quiero que lo entendamos y lo sepamos a través de la palabra de Dios. Si vamos al Salmo 37:4, nos empezamos a dar cuenta, hermanos, de que esta es la realidad, que empezamos a ver aquí que Dios conoce los deseos de nuestro corazón. Y dice el Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios. Así es, hermano. También si vayamos al Salmo 10, en el Salmo 10 también podemos ver que 10:17, que habla también sobre los deseos del corazón. Gloria a Dios. Dice en el Salmo 10:17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Gloria a Dios. Podemos ver pues que se está refiriendo a lo mismo, a los deseos del corazón. Y ahora en el Salmo 21:2 también nos lleva a este mismo concepto, gloria a Dios, y nos habla 21:2, dice que le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de tus labios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Así es pues, hermanos, que Dios conoce los deseos pues, de nuestro corazón y nos responde incluso cuando estamos en silencio. Vamos a mirar el segundo punto de esta última enseñanza. Vamos a mirar el capítulo 5 de 1 Tesalónica, versículo 18. Y dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esto quiere decir, hermano, que la acción de gracia es también un elemento vital de la adoración. Usamos salmos, himnos y cánticos espirituales, como podemos ver en Efesios 5:19. Gloria a Dios. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Gloria a Dios, hermanos. Para expresar nuestro amor y gratitud hacia el Señor, hermanos, al crecer aplicándonos la palabra de Dios,
debemos crecer también en nuestra expresión de gratitud. Debemos ser agradecidos con Dios, dar gracias a Dios por todo, gloria a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya que las dos cosas van juntas, vayamos a Colosenses 3:16. Gloria a Dios. Colosenses 3:16. Dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria a Dios, hermano. Así es, pues, de que si en una iglesia local está creciendo en la gracia, los miembros querrán aprender himnos nuevos con el fin de adorar a Dios. El creyente necesita crecer, hermano, tanto en gratitud a Dios como en el conocimiento bíblico. Gloria a Dios. Esta es la realidad de Dios para nuestra vida, hermano. Ahora, para adorar correctamente, porque la adoración sin conocimientos es infantil y sin gratitud es hipocresía. Esto es tremendo, hermano, ¿sí o no? Para adorar correctamente es lo que necesitamos, porque adoración sin conocimientos es una adoración infantil y sin gratitud es hipocresía. En el tercer punto vamos a mirar la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses 5:19 al 21. Dice la palabra de Dios: no apaguéis el espíritu, no apaguéis al espíritu. Capítulo 5, 19 al 21. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. La palabra de Dios, pues, aparte de la Biblia, no tenemos otra revelación segura de Dios. La adoración que no está basada, hermanos, en la palabra de Dios no es espiritual. Esta es la realidad. La adoración que no está basada en la palabra de Dios no es espiritual. Puede haber emoción, hermano, incluso conmoción, pero si carece de la verdad del Espíritu Santo, no está orando. Las tres advertencias, hermano, en esos versículos van juntas y nos ayudan a entender cómo el Espíritu Santo obra en la adoración cristiana. La iglesia primitiva no tenía la Biblia completa como la tenemos ahora. El Espíritu Santo dio el don de profecía a ciertos miembros de la iglesia. A través de ellos también dio el mensaje. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo predico en un culto de una iglesia, predico la verdad en forma mediata. ¿Sí me entiende? Mediata quiere decir mediante la palabra de Dios. Es decir, por medio de la Biblia. Los profetas de la iglesia primitiva predicaban la verdad de manera directa. El Señor les hablaba directamente: dile esto al pueblo, que estoy enojado, que estoy contento, que esto y aquello. Al ser movidos por el Espíritu Santo. Ahora, el conocimiento espiritual le fue dado por el Espíritu Santo. Y a menudo hablaban en otra lengua. Esta es la razón por la que los tres dones, profecía, lenguas y palabra de ciencia, están agrupados en 1 Corintios 13. Por supuesto, había peligros en un ministerio de esta naturaleza, porque Satanás o la carne pueden dar un mensaje falso, diciendo que es de Dios y por ende descarriar a la iglesia. Si la iglesia prohibía a que hablaran, entonces podía ser culpable de apagar el espíritu. Y si creía todo lo que se decía, podía ser culpable de obedecer a espíritus falsos. Entonces la solución fue examinarlo todo, como dice aquí en el versículo 21, examinarlo todo, retener lo bueno. Gloria a Dios. Habría que examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, examinarlo todo, para eso fue necesario el don de discernimiento.
Por eso se manifestó el don a través del Espíritu Santo, el don de discernimiento. Vayamos a 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12:10. Dice la palabra de Dios, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Gloria a Dios. Está hablando de idioma. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, y primera de Juan 4, primera de Juan, Pablo dio reglas específicas respecto a esta situación. Miremos primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios, primera de Juan 4, versículo 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Gloria a Dios. También vamos a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios 14. Amén. 1 Corintios capítulo 14. Y vamos a mirar los versículos 29 al 33. Dice la palabra de Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Ahora tenemos, hermanos, la revelación completa en la palabra de Dios y no hay necesidad de profetas. Esto es lo que sucede hoy en día, por eso son los asuntos de la familia. Ahora tenemos la revelación completa en la palabra de Dios y no hay necesidad de profetas. Los apóstoles y profetas que ayudaron a poner los cimientos de la iglesia, como vemos en Efesios 2:20. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ya no existen, pues, el único ministerio profético en la actualidad es el de predicar y enseñar la palabra de Dios. Por eso hay muchas confusiones y problemas con la gente, porque no entiende los conceptos verdaderos de la palabra de Dios. Por la dureza de sus corazones y por el engaño de personas que quieren engañar a la gente, hermano, de la iglesia. Amén. Ya no existen. El único ministerio profético en la actualidad es el de predicar y enseñar la palabra de Dios. Entonces, al usar la palabra, es decir, apagar, como dice Pablo, describió al Espíritu de Dios como fuego. Veamos Hechos 2:3. Hechos 2:3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto quiere decir, hermanos, como vemos también en Apocalipsis 4:5, que el fuego habla de la pureza, el poder, luz, calor y a veces inclusive destrucción. Vayamos a Apocalipsis 4:5, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
Gloria a Dios. Entonces, el fuego habla pues de pureza, poder, luz y calor y a veces destrucción. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, nosotros tenemos un amor caloroso en nuestro corazón, luz para nuestra mente y energía para nuestra voluntad. Gloria a Dios. Hermano, Él nos funde, haciéndonos uno para que haya armonía y cooperación. Y nos purifica para que dejemos el pecado. El fuego del Espíritu no debe apagarse en el altar de nuestro corazón, porque debemos mantener esa devoción hacia Cristo, a fin de que Él sea el motivo e inmóvil de nuestra vida. Pablo describió a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, que avives el fuego de Dios que está en ti. Gloria a Dios. Entonces esto podemos ver que vayamos a 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego. 2 Timoteo 1:6. Por lo tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives. Ese es el fuego de Dios que está en ti. Evidentemente Timoteo había sido negligente en el uso de este don. Y en 1 Timoteo 4:14, 1 Timoteo 4:14, el Señor también dice que no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Gloria a Dios. Así podemos entender, pues, hermanos, que hay que avivar el fuego que hay en nosotros. Es un fuego que es diferente a un fuego de destrucción. Y había que amonestarle tanto el creyente como la iglesia local deben evitar los extremos. Por ejemplo, el legalista y el formalista no apagarán el fuego, mientras que el fanático permitirá que el fuego acabe con todo. Entonces, cuando nos reunimos para adorar a Dios, es importante que permitamos al Espíritu Santo que nos enseñe la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo, es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a una mentira, Él nos va a guiar a toda la verdad. Así es pues que compartir con los hermanos lo que uno ha recibido del Señor es bueno. Debemos de dar lo que recibimos por fe. Compartir con los hermanos lo que uno ha recibido del Señor es bueno, entonces. Pero yo he estado en algunas reuniones, por ejemplo, en que ciertos testimonios no fueron espirituales. Y lo que es peor, fueron antiespirituales, hermano. Déjeme decirle eso, porque uno aprende a distinguir y a entender estas cosas. Para hacer actos para enseñar, se requiere actos para aprender. Para poder enseñar tenemos que aprender. Gloria a Dios. Debemos tener cuidado con los espíritus falsos que pueden llevar a los creyentes y a la iglesia por el mal camino. Estas son las malas doctrinas que te llevan por otro camino. Hermanos, sigamos la palabra de Dios y examinémoslo todo. Por eso tenemos que ser prudentes y ser bereanos, como en Berea, hermano. Ellos no tragaban entero, ellos revisaban las escrituras para poder entender la verdad correctamente. Ahora, vamos al punto 4. Vida piadosa. Vayamos a 1 Tesalonicenses 5, versículos 22 al 24. Y dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? Que el propósito de la adoración es que lleguemos a ser más como Cristo, en carácter y conducta, hermanos. Esta es la situación. Esto es lo que nos enseñan los asuntos de familia. Es decir, como entender que adorar es avivar la conciencia por medio de la santidad de Dios. Adorar es avivar la conciencia por medio de la santidad de Dios. Alimentar la mente con la verdad de Dios.
llenar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios, gloria a Dios, y consagrar la voluntad al propósito de Dios. Pablo hizo hincapié en el equilibrio, equilibrio en la vida cristiana en forma negativa. Pablo dijo, absteneos de toda especie de mal, versículo 22. Y en forma positiva en el versículo 23, que dice que y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de guardarnos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no va a venir por pecadores, Dios va a venir por convertidos, por gente que es arrepentida, que de verdad ama a Dios y quiere la voluntad de Dios. El mismo Dios de paz os santifique. Vamos a ser santificados por Dios. Algunas iglesias solo predican el lado negativo y esto conduce a vidas y ministerios desequilibrados, donde solamente son religiosos y se vuelven religiosos por la dureza de su corazón, por la falta, hermano, de conocimiento de la verdad de Dios. La palabra santifica quiere decir apartar para el uso exclusivo de Dios. Ahí en la santificación posicional, como vemos en Hebreos 10:10, Hebreos 10:10 dice muy claro, esa es la voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa es la razón. Jesucristo muere una sola vez y para siempre. Él es el que, por el sacrificio de él en la cruz del Calvario, nos saca del pecado, porque el justo paga por los injustos. Es decir, que hemos sido de una vez por todas separados para Dios a través de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hay también la santificación práctica, hermano, como vemos en 2 Corintios 7:1, la cual implica una confrontación diaria con nuestros pecados y crecimiento en santidad. Así es, hermano, que miremos 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. Tremendo, hermano, ¿sí o no? Esto implica una confrontación pues diaria con nuestros pecados y crecimiento en santidad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Cómo nos limpiamos? Con la santidad. De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que ir perfeccionando la santidad, es decir, todo esto culminará en la santificación perfecta. Primera de Juan 3:2. Vayamos a Primera de Juan 3:2. Gloria a Dios. Así es, hermanos, que si vamos a Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, vemos pues que dice la palabra de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Gloria a Dios, así es. Todo esto culmina en la satisfacción perfecta, es decir, no éramos hijos de Dios, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es la perfecta limpieza de santidad y salvación del pecador. Cuando vemos a Cristo, llegamos a ser como Él, porque a Cristo es el que vamos a ver, hermano. Cristo fue el que pagó nuestras injusticias, las pagó Él en la cruz del Calvario. El justo pagó por los injustos. Por eso es que yo debo de creer por fe que lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es lo que realmente, ese es el verdadero evangelio, lo que realmente me limpia a mí del pecado. Él paga por mi pecado, pero yo tengo que reconocer que soy un pecador desde que nací hasta el día de hoy y apartarme de los pecados presentes y por fe reconocer que Él es mi Salvador, gloria a Dios. Cuando vemos a Cristo, entonces llegamos a ser como Él. La esperanza de ver a Cristo Jesús es un gran estímulo. Es un gran estímulo para vivir en una vida santa, hermano.
¿Cómo no vamos a vivir en santidad si sabemos, hermano, que por medio de Él estaremos en la eternidad del cielo con Él? Donde ojo no vio, ni oído yo, ni llegó al corazón de nadie, hermano, sino que Él lo hace a través de Él para nosotros. Él nos lleva a todas las partes que Él ha creado y que Él diseñó, a todas las galaxias y a todos los reinos de Él, hermano, vamos a estar con Él, porque Él mismo dijo que para donde Él estuviera, nosotros también estuviésemos. Así es, pues, hermanos, que la esperanza de ver a Cristo Jesús es un gran estímulo para vivir una vida santa. Sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Tenemos que ser santos, hermano. No nos olvidemos de eso. Vayamos al quinto punto para que terminemos ya este mensaje. 25 al 28 de Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra de Dios que eso son unas salutaciones ya y bendición final. Y dice, hermanos, orad por nosotros. El 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Ustedes saben que ese es el beso en la mejilla. Os conjuro por el Señor, el 27, dice que os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y el 28 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Los creyentes se ayudan mutuamente, saludándose, animándose después de los cultos. Yo he estado, por ejemplo, en iglesias en donde los miembros parecen escapar, como si la iglesia estuviera quemándose. Pero también he estado en otras iglesias y en congregaciones, hermanos, como la de aquí de Cartago, donde la comunión entre los hermanos es parte de la adoración. La comunión de nuestra iglesia es parte de la oración en el Señor. El ósculo santo no era algo sensual, porque normalmente los varones besaban en la mejilla a los varones y a las mujeres. Veamos Romanos 6:16 y vamos a entender eso mejor para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Romanos 6:16. Gloria a Dios. Estamos ahí, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como a esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la bendición para justicia. Gloria a Dios. Y ahora vamos a mirar 1 Corintios 16:20. Primera de Corintios 16:20. Dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros, conozco lo santo. Amén. Así es que estamos entendiendo. ¿Y qué dice Primera de Pedro? Vayamos a Primera de Pedro, hermano, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz, sea con todos vosotros, los que seáis en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a menudo cuando uno va a otras iglesias predicando la palabra, se hace esta clase de saludo de parte de los creyentes. Y he recibido esta clase de saludo y aquí en Colombia, pues se hace este saludo de parte de las mujeres y nunca me he ofendido ni he dudado de sus intenciones. Por eso debemos mantener el espíritu del saludo y no necesariamente en la forma. Pablo concluyó recordando a los hermanos que la palabra de Dios es lo más importante en la iglesia local. ¿Por qué? Porque debe gobernar nuestras vidas. Debemos leer la palabra personalmente, pero también necesitamos oírla en la iglesia local. Así es, pues, hermano, que la necesitamos tanto, que ya todos nosotros estamos deseosos, hermanos, de estar aquí en la iglesia, aprendiendo y leyendo la palabra de Dios, todos juntos, unánimes, en oración y ruego y con acción de gracia, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús.
Señor nuestro. Esa es la realidad, hermano. Nosotros necesitamos ya, nosotros ya no vemos la hora de que por medio de esta situación que se presentó de la tal pandemia, nosotros podamos estar reunidos como iglesia en la casa de Dios. Así es, hermanos, que esa es la bendición que anhelamos y los deseos de nuestro corazón, que Dios trabaje en ellos, es de que pronto estemos ya reunidos, hermanos, como iglesia aquí en la casa de Dios para compartir la palabra juntos y podernos saludar y darnos un abrazo y el ósculo santo, un beso en la mejilla, cuando ya todo esto haya pasado. Por eso esos son los deseos de nuestro corazón y eso es lo que arde ahora en nuestro corazón, el deseo ardiente de estar unánimos juntos estudiando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aquí concluimos pues, hermanos, asuntos de familia y vemos realmente que nuestro deber es buscar el Evangelio a como dé lugar, porque ahí está nuestra salvación. Y la paz del Señor guarde nuestros corazones en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Señor, gracias porque hemos entendido la verdad de tu palabra. Tú nos has enseñado a través de la primera carta a los tesalonicenses los asuntos de la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios, somos una familia. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos y los hermanos son nuestros hermanos. Y bueno, gloria a Dios, maravilloso Rey, bondadoso Señor, milagroso Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor.